Alex Premium, lo mejor de la moda americana, presenta DVD Primera Plana presenta. Bienvenidos a un programa diferente, donde hablamos las cosas sin rebuscamientos, así como somos sin sonora, sin corbatas. Aquí iniciamos. Bienar, Bienestar Integral y Arteterapia presenta Lunes de Bienestar Emocional con la psicóloga Angie Castillo. Bienvenidos. Hola mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto enorme saludarles. Esto es Sin Corbatas Lunes de Bienestar Emocional con Angie Castillo, la psicóloga. ¿Cómo estás? Hola, muy Gusto contenta saludarte. aquí en Semana Santa. Semana Santa. Muy padre, Lunes disfrutando. Santo. Lunes Santo. Qué maravilla. Ya empezamos, mucha gente ya anda de vacaciones por ahí y otra no tanto. Pero bueno, lo importante es disfrutar este lunes. Y sin lugar a dudas, voy a compartir en este momento, y te lo comparto a ti también por si quieres compartirlo en tus grupos y todo, el link directo al programa para que se conecten y cualquier duda que tengan. El tema de hoy, bueno, abarca mucho, ¿no? Nomás decir adolescentes ya implica un montón, pero también implica que la adolescencia cambió. Yo lo he vivido, lo he visto, como muchos niños muestran ya, sin llegar a lo hormonal, sus actitudes son de adolescente. O sea, empezó antes. Antes empezaba tu adolescencia cuando empezaba el cambio de niño a joven, ¿no? Cuando empezaban todos esos cambios físicos en sus cuerpos. Y recuerdo cuando en la secundaria normalmente son cuando das el cambio, ¿no? Pero también del otro lado, ¿no? También los adultos que cada vez se niegan más a ser adultos y se quieren quedar en una adolescencia, pues ahí como ciclados en ese periodo. Vamos a hablar mucho de eso acá en el Sin Corbatas, en esta semana maravillosa, una semana increíble, Semana Santa, muchos ya de vacaciones, muchos queriendo ya salir, pero para mí es un placer saludarles. Soy Alberto Moreno, esto es Sin Corbatas, por supuesto, a través de TVD Primera Plana, y es Lunes de Bienestar Emocional. Y el tema de hoy, la adolescencia y relaciones tóxicas en la adolescencia. Uno pudiese pensar que es privativo de los adultos meterse en relaciones complicadas, pero resulta ser que no. De hecho, desde la infancia se empieza a vivir esta circunstancia, pero enfoquémonos en la adolescencia. Yo tengo un adolescente desde los 10 años y ahí está. Dicen, es preadolescente. Uy, caramba, es como decir, es preembarazo. ¿No estás embarazado o no? Yo creo que la adolescencia ya empieza antes. Sí, aquí tienen que ver muchos factores, desde la alimentación, la cuestión social, los intereses que han ido cambiando en los niños, la forma en la que vive la infancia, ahora el ser humano en comparación a otras etapas de nuestra vida. Y en general, sí, definitivamente ahorita la adolescencia ha empezado más temprano. Los niños nos duran más poquito tiempo. Qué triste. Sí, ¿No? hay que disfrutarlos. Y lo digo es triste porque de repente uno que ha pasado por el proceso de ese crecimiento, dice, ay, qué bonito el bebé, y de repente el bebé ya es un niño que anda por todos lados y las travesuras y todo, y te das cuenta que empiezan a elaborar un lenguaje ya a los 5 o 6 años y dices tú, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde está el bebé que tenía? Ya se empiezan a expresar de otra manera, y esto también, su contacto con el mundo exterior, con el mundo global, antes no pasaba. Nosotros pensábamos que nuestro mundo era el callejón donde habíamos nacido y crecido, ¿no? El barrio. Los vecinos y wow, y decían, vamos a salir de la ciudad, y te da una emoción. Ahorita ya están pensando ellos en Japón, en París, o sea, sin límites, no hay límites. La tecnología trajo eso, que está bien. Estás conociendo otras culturas, estás conociendo otros idiomas, estás conociendo tantas cosas importantes, pero esto conlleva una responsabilidad también al desarrollo de habilidades, sobre todo las sociales, habilidades sociales finas, que antes no desarrollábamos y ahora les exigimos a los niños que las desarrollen. Esto es parte fundamental para entender el tema de hoy. Claro.
cómo se desarrollan los adolescentes hoy en comparación de cómo eran antes, ¿no? Claro, y tenemos que partir de una realidad también. Ahorita los jóvenes que son adolescentes, hace poco fueron los niños de la pandemia. Y eso afectó definitivamente una cuestión y una habilidad social, porque la mayoría de los niños sufrieron, en comparación de mucha gente, algo más distinto, que fue que ellos no podían salir y no los dejaban entrar a muchos lugares. Digamos que su vida social empezó a desarrollarse de manera virtual. Y estas relaciones tóxicas se empezaron a manejar a través de un medio de comunicación muy confuso, donde los mensajes, incluso escritos, muchas veces les damos nosotros como adultos una connotación diferente. Te pongo un hola y nosotros decimos, me dijo hola. Y en realidad no fue así. Estamos hablando que la habilidad social se distorsiona en los adolescentes actuales. ¿Por qué? Pues por todo lo que han vivido hasta este momento. Aquí lo importante es ver cómo el adolescente puede desarrollar habilidades sanas, y aún en la actualidad, teniendo la tecnología de punta en todos los sentidos, lo más importante es promover las relaciones, primero que nada, frente a frente. Es lo primero que tenemos que manejar para que esas relaciones no sean tan tóxicas o dejen de ser tóxicas para convertirse en relaciones saludables. ¿Por qué? Porque hay muchos malentendidos en estos medios de comunicación, número uno. Número dos, tenemos que aprender también a escuchar a los adolescentes, a saber cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, a que ellos desarrollen una habilidad del pensamiento, a preguntarles qué opinas y esto. Yo estoy ahorita fascinada con una serie, yo creo que ha sido una revuelta en todo el mundo, Adolescencia. Okay. Es una serie que nos invita a nosotros a reflexionar como papás, como sociedad, como maestros, como seres humanos, a voltear a ver qué está pasando con los adolescentes en su mundo virtual, en su mundo alterno, donde a veces nosotros no tenemos acceso como adultos y ellos se manejan de una u otra manera que desconocemos. Y esto es grave. ¿Por qué? Porque necesitamos, para poder guiar, digamos, a estos jóvenes, primero que nada el conocimiento. Y a veces como papás o como especialistas no tenemos acceso incluso a ese lenguaje que ellos manejan de manera virtual. Y hay estudios científicos que han hablado que las relaciones tóxicas más altas en los adolescentes son virtuales, donde hay un cibersexo, donde hay una ciberviolencia y todo es ciberbullying. Y todo es virtual, pero las afectaciones son reales y son muy fuertes y muy impactantes en el ámbito emocional, pero también en el ámbito escolar, académico y demás, ¿no? Sí, ahí hay un lenguaje que incluso nosotros debemos estar atentos a él, porque parte importante de la serie que mencionas y que es algo que ya veníamos viendo y lo hemos abordado aquí en el Sin Corbatas, es el lenguaje en el cual están entrando los jóvenes, ¿no? Es como ese lenguaje que usaban pues algunas pandillas y algunas, la mafia, para que la policía no los descubra, y ahora se esconden en los emojis, en todo estas abreviaturas que usan, que uno dice, está curado, ya sé qué significa, pero las connotaciones, yo ahí en la serie esa me di cuenta que la connotación que nosotros le damos es muy simple, ellos se la dan otra. Ellos tienen otra connotación más profunda, que ellos pueden sentirse que están siendo violentados con un emoji. Exacto. Con un solo emoji nosotros decimos, no, o sea, simple, o sea, pues es carrillita sana, ¿no? La carrilla que nosotros nos hacemos no tiene absolutamente nada que ver con los niveles de carrilla ahorita, porque son exponenciales. Claro, y también hay muchos malentendidos. Esto es muy importante porque a veces, repito, este medio de comunicación, al no ser tan directo, puede presentar pues muchos, digamos, muchos sentimientos que salen a flor de piel en cuestión de proyecciones o situaciones que no tienen que ver con una violencia, pero que al mismo tiempo, como la persona está vulnerada, el adolescente se siente por su etapa también y las hormonas de alguna manera más hipersensible, le llega a afectar de alguna manera más fuerte que a otras personas. Sin embargo, también tenemos que notar
que los testigos o que la gente que está alrededor es muy importante en los casos de ciberbullying o ciberviolencia, y cómo a veces un niño se ve afectado por un mal uso de una información o un invento o un chisme, que los jóvenes tienden a decir es que por el chat puso esto y él no se estaba refiriendo a eso, y bueno, lo acusan. Ahorita ha habido muchos niños, hombres, varones, que están siendo acusados de cosas que a lo mejor no hicieron. Y eso es muy curioso porque antes no pasaba, y hay muchas niñas que también se están sintiendo agredidas y que no se estaban, digamos, de alguna manera agrediendo. ¿Por qué? Porque hay esta mala comunicación. Sí, me explico, y ese es un tema muy controversial porque aquí tenemos que cuidar a todos, a los niños, a las niñas. No es cuestión de género. La violencia o las relaciones tóxicas que se están manifestando ahorita en los adolescentes es una responsabilidad social, definitivamente, porque los adolescentes también son el reflejo de una sociedad, de lo que están viendo, de lo que están observando, de cómo se pelean los papás, de cómo se pelean en la tele, de cómo, bueno, ya ni tele ven, ¿no? O bueno, las plataformas de la tele. Sí. Pero en realidad yo creo aquí que todos tenemos que sentarnos a platicar de estos temas. A mí no me preocupa la vulgaridad a la cual puedan llegar. La verdad te lo digo, las canciones y todo este rollo de las series, y dicen qué vulgar, qué corriente lo que están viendo, pero a mí me preocupa más, todavía más que la vulgaridad, me preocupa el vacío de valores, el vacío de espiritualidad, el vacío de información que se está dando. Está ahora sí cumpliéndose la premisa de la televisión, la caja idiota le decían, ¿no? Está generando zombies, pero yo creo que la televisión no era más que un juguete en comparación de lo que las redes sociales representan actualmente. No las estoy, ojo, no las estoy satanizando, ojo, porque no, claro, las redes sociales bien manejadas, las redes sociales bien enfocadas, bien supervisadas, platicadito, o sea, con toda la confianza de que se puede platicar, son una gran herramienta de evolución y de desarrollo para las actividades del ser humano en general. Y hablo de que la informática vino a traernos eso, y nos vino a traer también una comunicación diferente, una comunicación que nos enfoca y nos hace hacer las cosas de una manera total y absolutamente diferente, más rápido, de mejor manera, siempre y cuando estemos enfocados en objetivos que es lo que te comento, o sea, que no estén vacíos, que sean, que realmente haya valores ahí, porque en los 60, 70 pues había los facts en las canciones, el motherfucker, y hay muchas cosas que se decían y decías, wow, que soy rockero y soy bien rebelde, ¿no? Pero es un chiste en comparación de las palabrotas y las cosas terribles que se dicen en la música actualmente, y en las series enfocadas a adolescentes son peores. Te lo digo porque lo hemos revisado y dices, en la torre, ve lo que estás viendo. Pero yo no te voy a dejar que lo veas, porque todo el mundo lo está viendo. No te voy a prohibir que lo veas, pero vamos analizándolo. O sea, ¿por qué? Porque prohibirlo es peor. Ya no sabemos, y ese es un punto importante, pero no me quiero saltar a eso porque eso creo que vale la pena abordarlo en profundidad. ¿Qué hacemos ante esta avalancha? Ante esta avalancha de información. ¿Qué sigue, mi querida Angie? Me encantaría tener la respuesta, mi querido Saltamontes, así como dicen, pero precisamente porque no hay una respuesta, nosotros tenemos que buscarla. Cada hijo es diferente, cada adolescente es distinto. Necesitamos invitar al diálogo, a la reflexión. Ahorita que veíamos esto que comentabas, de decir, no podemos prohibirles todo a los adolescentes, porque incluso se vuelve un poco más atractivo lo que le prohibimos. Aquí lo importante es
analizar el por qué lo ves. ¿Qué opinas de esto que estás viendo? ¿Qué opinas de esto que está pasando en la sociedad? ¿Qué opinas del ciberbullying? ¿Qué opinas del cibersexo? ¿Qué opinas de las relaciones tóxicas? ¿Qué es para ti una relación tóxica? Oye, ¿tú has tenido una relación tóxica? ¿Qué consideras una relación tóxica? Es decir, ir orillando a los adolescentes, pero no desde la crítica, sino desde la comprensión, desde el amor. Y aquí es algo muy importante, porque ¿de quién es responsabilidad la adolescencia? De todos. A veces creemos el papá, no, pues es que la escuela son los responsables, ellos lo están educando, pago un dineral. No, y la escuela, oye, pero es que los papás nada más creen que porque vienen a la escuela los tenemos que educar y ahí se están tirando la bolita. Pero, ¿y el vecino? ¿Y el tío? ¿Y el abuelo? A veces me topo con gente que dice, a mí no me importan los demás adolescentes, el que me importa es mi hijo. No, es que aquí lo importante son todos los hijos de todos, porque el adolescente del otro puede afectar a mi adolescente. Es decir, tenemos que interesarnos por la adolescencia en general como sociedad. La responsabilidad es una responsabilidad compartida, pero no nada más de los papás, porque los papás a veces nos equivocamos, tenemos errores y tenemos que estar con esa disposición de apoyo mutuo. La adolescencia es una etapa sumamente conflictiva, pero también es moldeable. Hay esperanza. Son los jóvenes del futuro, son aquellos que van a venir a transformar hacia un bienestar mayor, digamos, este mundo. Y si somos soñadores, pues hay que creer en ellos también. Hay que escucharlos, hay que saber qué sienten y qué piensan. Y claro, la tecnología, utilizarlo como un medio de alianza, pero con supervisión. Ahora, los adolescentes no te van a prestar el celular para que lo vean. Aquí hay mucha controversia porque muchos papás me dicen, ¿qué hago? ¿Se lo reviso? Digo, yo como especialista no les puedo decir si se lo revisen o no, pero en realidad el ver qué sucede ahí nos da información también. Nos dice en qué están los jóvenes, qué están haciendo. Entonces hay un límite ahí muy marcado de decir, hasta dónde me meto como papá, hasta dónde confío. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver la reflexión y el acuerdo mutuo que tengan con ellos, porque a lo mejor algún adolescente dice, no mamá, mira, yo te enseño mi celular, pero otro adolescente, para él eso es la peor ofensa del mundo y le estás invadiendo su mundo. No podemos hablar de generalidades, pero sí podemos buscar juntos esas respuestas en la adolescencia, en equipo. Eso es lo importante. Y por supuesto con ayuda profesional. La ayuda profesional de los psicólogos es fundamental en esta etapa. Todos los adolescentes tienen que ir al psicólogo porque a veces tenemos síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés, de bullying, o que no lo están comentando y que nunca lo van a comentar con un papá. Sin embargo, en un espacio de seguridad y de confianza, digamos, que es imparcial, ellos encuentran un lugar seguro para poder hablar, para poder reflexionar, para poder transitar más fácilmente esta etapa. Sí, a veces la soledad rodeado de tanta gente que les está ayudando, sus amigos, sus papás, sus hermanos, hermanas, y de repente no tienen a quién decirle porque el temor a ser juzgados es muy amplio. Ahorita, como se están desarrollando las personalidades, es el mayor temor que hay ahorita, porque se está construyendo un yo muy raro, o sea, y lo digo yo desde el punto de vista de 4 niñas que tengo, o sea, y estas niñas que han ido creciendo y de repente todas son diferentes. Obvio que todas son diferentes y todas reaccionan de una manera diferente. Y una se ofende si le pide, la otra dice, sí, me vale. O sea, son reacciones totalmente diferentes y que por más que trates, y esto me llama la atención volviendo a la serie que se menciona de adolescencia, cómo se hace hincapié en que tienen 2 hijos, una niña, un niño, les dieron amor, les dieron atención a la medida, no quiso repetir el patrón de su papá y dijo, yo sí voy a hacer, pero tampoco se los voy a facilitar tanto, o sea, va a ser la media. Y siempre se juzgó el papá de qué hice mal, si aquí me salió todo bien con la niña, o sea, ¿por qué con él me salió todo mal? Me explico. Los maestros, ¿viste a los maestros? Sí. ¿Viste a la policía? Claro. O sea, la misma psicóloga, o sea, es una sorpresa
Y es una sorpresa el normalizarlo también, porque lo vemos tanto. Vemos tantas circunstancias que ya nada Nos asombra. Nos asombra, ya nada nos sorprende. Lo damos por, sí, la realidad está superando la ficción. Y qué importante, aquí es donde radica la búsqueda de los lunes de bienestar emocional. Qué importante es estar bien. El bienestar es eso, estar bien. Y para estar bien necesitamos encontrar un camino. El detalle es que no es el mismo camino, son diversos caminos los que hay que tomar. La psicología hacia adolescentes es un gran reto, mi querida Angie. Sí, ay, sí. No cualquier psicólogo atiende adolescentes, por ejemplo. No, porque es una etapa sumamente difícil y el adolescente muchas veces no quiere hablar, te odia también porque pues puedes representar en algún momento una figura de autoridad, por eso es muy importante el rapport que uno aprende a desarrollar con el adolescente, y el adolescente claro que llega a un punto en el que a lo mejor alguna sugerencia profesional no le va a gustar. Sin embargo, sí se requiere en algún momento hacer una intervención. Es decir, el adolescente no puede ir nada más a hablar y expresar, porque nosotros como psicólogos también tenemos que detectar y puntualizar cuando hay una situación que se está poniendo en riesgo. Incluso le avisamos a los adolescentes, mira, si tú tienes alguna situación, yo tengo que llamar a tus familiares. Algo que a mí en lo particular me ha funcionado es, mira, enfrente de ti lo vamos a platicar. Y está el adolescente y están los papás enfrente. Y claro que a veces hasta a mí me odian, ¿no? Pero, pues, bueno, funciona, que es lo que buscamos, pues, ¿no? Y claro, a veces me aman también. Y entonces, como psicólogos, cuando trabajamos con adolescentes, pues es tener una seguridad emocional muy fuerte y muy plantada, porque es como un hijo también a veces que llega y te quiere y a veces no te quiere ni ver. Es lo mismo, es un adolescente en terapia. Claro que sí, pero la diferencia es que tenemos las herramientas para trabajarlo como consultante y somos especialistas, ¿no? Se está, así como mencionábamos ahorita que la adolescencia está iniciando antes, se está terminando después. O sea, antes decíamos que a los 17 años ya a los 18, pues para poner ya eras adulto, un adulto joven. No, claro, tenemos jóvenes y señores de 40 años que viven y que se comportan como adolescentes. Caramba. Y que nunca pasaron o nunca superaron esta adolescencia, que son personas, pues digamos, disfuncionales porque no están todavía siendo independientes, que viven con en sus casa de papás, aunado toda la situación económica también, ¿no? Claro. Lo que vivimos en el país, que no es lo mismo ahorita comprarte una casa que como era antes. Ahorita, híjole, es mucho más difícil adquirir bienes o independencia económica, pero aún así, de características de la personalidad como la codependencia emocional que se puede generar con los papás o la relación tóxica que se puede desarrollar desde la adolescencia de un joven con una muchachita. Ahorita decían, pero es que las relaciones tóxicas, ¿cómo pueden empezar desde la adolescencia? Claro que sí, nomás acuérdense los adultos. ¿Cuándo te enamoras? ¿Cuándo son los primeros indicios del interés? En la adolescencia. Generalmente claro. Es en la adolescencia cuando uno empieza a desarrollar este vínculo afectivo con otra persona para desarrollar una pareja. Puede ser tan tóxica como tan saludable, y de qué depende de muchos factores. Por eso hay que estar muy pendientes de no normalizar cosas muy simples, como por ejemplo, y digo, yo también soy mamá de adolescente y a veces es sumamente difícil porque no podemos llevar la psicología a la maternidad y etcétera, etcétera, ¿no? Por eso buscamos otros especialistas que nos apoyen a nosotros también. Pero los golpecitos, ¿no? Entre los jóvenes, entre las niñas y los niños. Antes eso no se veía, no, ni de chiste podían jugar así pesado, y ahora juegan muy pesado. Qué los curioso, juegos son, ¿no?, muy pesados. Y es curioso porque, curiosamente, ahorita cualquier cosa es violencia. Exacto. Y por cualquier cosa te pueden decir, hey, me estás violentando. Y ahora son pesadísimos. Sus juegos son muy físicos. Son muy físicos. Antes no podían, y así se debería de mantener, tocar a una niña de esta forma. Y ahora yo paso por las escuelas y están las niñas y los niños empujándose y es juego. Pero la verdad es que yo a veces sí me meto. Ey, no se lleven así, les digo.
Y eso es lo que yo siento que tenemos que cuidar entre todos. Y sí se enojan, y soy una señora mitotera como las de antes, como mi nana a veces, pero pues las nanas de antes nos ayudaron mucho y Claro. hay que seguir ese linaje de decir, eso no se hace, aunque no seas mi hijo. ¿Por qué? Porque es lo que funciona a veces. Quizás a esos jóvenes no se los va a decir nunca nadie, más que el que va pasando. Híjole, a mí se me quitaron las ganas de hacerlo. Una vez estaba esperando en una secundaria. A mi hija estaba en sus prácticas de la normal y una niña, o sea, en una frase dijo como 3, 4 veces una palabrota, ¿no? Y yo, ¡hey! Lenguaje, le dije yo, ¿no? O sea, cuide su boca, le digo, o sea. Y me contestó que Pues te peor. valga. Claro. Y yo pensé que iba a respetar mis canas, ¿no? O sea, y no, hombre, que respetar. Y yo, órale, le digo, o sea, y yo me sonreí. Dije, qué complejo sabrá su mamá que así habla. Sí saben. Y te lo digo que sí saben porque de repente hay transmisiones. Pues a veces las mamás hablamos peor. Y sí, no, está como el meme, ¿no? El meme del niño que le dijo, me corrieron mañana. ¿Por qué? Pues contesté bien. ¿Qué contestaste? 2 por 5, 10. Ahí está, pues está bien. Pero luego me dijo 10 por 5. O sea, al revés. Y no es la misma mierda. Le dice, así le dije a la mamá. Pues es que el papá sí es, pues. El papá se expresa, el niño educamos con el ejemplo. Hay un libro buenísimo que yo creo que todos los papás debemos de leer, que es Tu hijo, tu espejo. Y eso es lo más importante, porque nosotros queremos que el adolescente sea de cierta forma, bueno, hay que hacerlo nosotros. Esa es la mejor clave. Para que el adolescente sea, digamos, un joven de bien, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros ponerles el ejemplo. Si quiero que mi hijo sea ordenado, pues hay que ser ordenada. Claro. Si yo quiero que mi hijo tenga una relación sana, yo tengo que tener una relación sana, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el reto, precisamente. Los adolescentes nos retan a eso, nos invitan a eso, porque son el reflejo de la sociedad. Vamos a ir a una pausa, Angie, pero regresando, ya una vez que desmenuzamos la adolescencia y cómo algunos se niegan a dejar de ser adolescentes, ya con nietos y andan en la adolescencia todavía, sin raspar muebles, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresando, entonces vamos a abordar ya a profundidad el gran reto que significa que las relaciones entre adolescentes, las relaciones de los adolescentes con los adultos, las relaciones de los adolescentes con las nuevas generaciones, que son importantísimas, cómo debiesen ser entonces para no caer en estas relaciones tóxicas que nos llevan invariablemente a la violencia. Y a la violencia física y a la violencia emocional. A ambas, no nada más te queda en una. Y económica. Híjole, ahí no. Y bueno, vamos a una pausa. No te vayas, sin corbatas. Vamos a una breve pausa. Volvemos. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Te imaginas un invierno sin frío? En Las Palomas Beach & Golf Resort, el clima perfecto te espera. Despierta con vistas al mar de Cortés. Disfruta de un día de golf bajo el sol. Y deleita tu paladar con nuestra exquisita gastronomía. Todo, desde conexión Wi-Fi rápida hasta paquetes de estancia prolongada. Olvídate del invierno. Ven a Las Palomas. Reserva ahora y asegura tu lugar al sol. ¿Y tú, cómo piensas pasar esta Semana Santa?
Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y en el Ayuntamiento de Hermosillo seguimos fortaleciéndonos para cuidarte por tierra y aire. Si en estas fechas vas a tomar carretera, agarra la onda. En todo momento respeta altos, semáforos y límites de velocidad. No manejes cansado, ni bajo la influencia del alcohol o usando el celular. Recuerda que pasarla bien y llegar a salvo a tu destino es trabajo de todas y todos. Ayuntamiento de Hermosillo. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Ya regresamos de volada con más Sin Corbatas. Niños pequeños son pequeños problemas, niños grandes son grandes problemas, así dice el dicho, y podrá tener mucha razón, ¿no? O sea, de repente uno magnifica las cosas que nos pasan con los niños y hay que disfrutarlos, hay que disfrutar a estas generaciones y prepararlas lo mejor posible. A veces la vida se manifiesta de una manera muy dura con la gente. A veces de niños vivimos cosas terribles. La religión dice que te está preparando para algo superior. Toda la espiritualidad marca que todo lo que te pasa está conformándote, te está moldeando para prepararte para lo que viene. Y la sociedad te dice que debes de dar todo tu esfuerzo para ser mejor y ser un elemento clave en la sociedad para su desarrollo. La adolescencia es un punto clave. La adolescencia es un punto donde se llegan a consolidar todas tus habilidades que aprendiste y absorbiste cuando eras un niño. Y es cuando consolidas para poder saber cómo te vas a correlacionar con los demás. Por eso es importante que los niños jueguen, porque así aprenden. Por eso es importante que los niños se relacionen con otros niños, que sepan sociabilizar, que sepan las reglas, las normativas, para que cuando son adolescentes, con sus criterios bien definidos, con sus valores cimentados, la escala de valores, se empiecen a desarrollar. Hemos vivido espejos. Lo de la pandemia fue terrible para ellos y porque eran niños y en ese momento que debieron socializar no lo hicieron, se lo prohibieron hacerlo. Está prohibido convivir. Entonces eso es un alto que después, cuando fue un renacer para ellos, porque así lo manifiestan, pero ahorita estamos viviendo muchas consecuencias que todavía se siguen estudiando, Angie. Sí. Todavía al día de hoy se sigue estudiando y luego está patente, ahí latente, la amenaza de que vuelva a suceder. Nadie quiere eso. No quiero. O sea, es como, me tuvieron secuestrado en mi casa, arresto domiciliario, decían muchos, y no quiero que me vuelvan a meter a mi casa, no lo quiero. Entonces, es una generación que vive esa libertad que nosotros gritábamos, queremos ser libres, pero ellos realmente quieren tener la libertad. ¿Cómo podemos nosotros, aparte del ejemplo, cómo podemos nosotros enseñarles o decirles a los adolescentes cómo aterrizar sus ideas y explicarle la parte hormonal, mi querida Angie? Explicarle que están sintiendo y haciendo cosas a veces sin pensar o que es algo que simple y sencillamente lo hacen porque sus hormonas están en revolución. Claro, traigo unas frases aquí que me parecieron muy importantes que quiero compartir. Una de ellas es de Oscar Wilde, que habla: el mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Yo creo que aquí es importantísimo buscar que nuestro adolescente sea feliz. A veces estamos más enfocados en que se porte bien, que haga las cosas como yo quiero, no me hace caso, me contesta, etcétera, etcétera. Pero un adolescente feliz es mejor en todos los aspectos. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir esa felicidad? Hay que platicar con ellos, hay que escucharlos. No, pero es que se encierra en el cuarto todo el tiempo y no me deja platicar con ellos. Siempre hay una luz en el camino. El adolescente tiene como ciertos espacios donde permite que se acerque el papá.
hay que estar muy pendientes de ellos nada más, porque generalmente tienden a aislarse, a protegerse, a ver a los familiares como el enemigo, como el atacante incluso, y están a la defensiva. Pero muchas veces esto puede ser un síntoma de depresión. La depresión, recordemos que en la adolescencia se manifiesta también no nada más con tristeza, sino con mucha ira, con enojo. Por eso necesitamos platicar con ellos, buscar espacios fuera de casa, no nada más en casa, es decir, vamos a caminar o vamos, ¿te gusta el cine? Te voy a llevar al cine, y luego en el cine empiezo a sacarle plática, o en el carro cuando voy por él o cuando lo recojo. Es decir, necesitamos crear espacios para conocer con nuestro adolescente qué es lo que le hace feliz. Número 1, cada adolescente es diferente, tenemos que entender esto. Necesitamos acercarnos. A veces el trabajo, el cansancio, incluso nuestras emociones, de decir, oye, me está rechazando este adolescente cada rato, no tomarlo personal. No es que esté enojado conmigo, está enojado con la vida, está molesto, está molesta, está quizás viviendo una situación con otras niñas en la escuela que no quiere saber. Es muy común que en la adolescencia las niñas aborrezcan a la mamá porque es parte de su formación. Ahí es cuando empiezan a desarrollar su propia identidad. Necesitan rechazar a mamá para que sus defectos, digamos, de carácter que no quieren repetir, empiecen a alejarse. Es todo un proceso también, evidentemente, y con los niños pasa lo mismo a veces con los papás. Es cuando hay más encontronazos, es cuando hay más pleito, a aventar las puertas o gritos de desesperación porque uno no sabe qué hacer con los adolescentes. Aquí hay que mantener la calma y, como decíamos ahorita, ¿cómo puedo tener hijos felices? Pues si yo estoy feliz. Esa es otra. A veces queremos buscar que nuestros hijos, y nos desbordamos para que ellos estén bien y tratamos de hacer cielo, mar y tierra, y a veces es menos difícil de lo que imaginamos. Solo es estar a gusto nosotros. Y eso va a atraerlos poco a poco, a que se acerquen y no nos tengan miedo y que nos confíen en sus cosas. Y es tener paciencia. Y hay muchas formas de crianza también. Aquí es importante entender cuál es la que a mí como mamá, como papá me funciona, porque a lo mejor a la abuelita le funcionaba una cachetada para cuando seas malcriado, pero a lo mejor a mí eso no me funciona o no me gusta, y lo que me funciona más es acercarme y preguntarle. Yo creo que aquí es una exploración, por eso comentaba ahorita, es que no hay una respuesta, si lo hubiera no estaríamos aquí. Es un tema que está en constante cambio también, el adolescente está en constante cambio. Nosotros como especialistas estamos en constante capacitación. Yo hace 20 años estudié la especialidad en psicoterapia para niños y adolescentes y la vuelvo a estudiar, acabo de tomar otro diplomado. ¿Por qué? Porque necesitamos estar a la vanguardia constantemente. Y eso no es nada más como especialistas, es como papás, es como sociedad. A veces la sociedad dice, es que yo no tengo adolescentes, no, pero el adolescente te puede hacer daño a tu hijo más chiquito. O el adolescente, pues ahorita estamos teniendo, pues desgraciadamente, jóvenes adolescentes que están ya metidos en el narcotráfico, que están como sicarios, que están involucrados en la mafia o en situaciones muy duras y muy dolorosas. ¿Y de quién es responsabilidad? De todos. Yo creo que esto es importante. Es que no es mi hijo, no, pero ese adolescente le puede afectar a tu hijo. ¿Qué necesitamos hacer? Estar unidos como sociedad, generar estos espacios para platicar, hablar con nuestros familiares, con los padres de la escuela, con los compañeros, con los papás, crear grupos con los papás de los amigos de nuestros hijos, crear estos vínculos de alianza para encontrar juntos estrategias que nos funcionen a todos. Los adolescentes son de todos, de la sociedad, insisto, de los padres, de los maestros, de los vecinos, de los especialistas, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los neurólogos, de todos. Estamos viviendo tiempos muy complejos, sin lugar a dudas, y si algo funciona, como bien lo has dicho, es la comunicación. Hagan citas, así verás qué padre. Oye, te invito, vamos a... Agéndenlo. Agéndenlo. ¿Cuándo? Ay, no tengo tiempo, no quiero, no. Bueno, ¿cuándo? Tú di cuándo. ¿Cuándo quieres que platiquemos? Y sirve, funciona. Y hasta se sienten, pues, atendidos, claro, queridos.
no sé, yo creo que es parte fundamental de esto, ¿no? Claro, y aquí es algo muy importante. Mira, muchas veces estas citas son como, ay, un día sí, te quiero ver y luego te lo cancelo porque pasó otra cosa y ahí ya, híjole, todo el trabajo lo echamos a perder. Lo que a mí me gusta mucho sugerirle a los papás dentro de un sistema familiar con incluso cada uno de sus hijos, es que tengan convivencia de manera 1 a 1, es decir, papá con hijo varón, adolescente, tengan un espacio y un día a la semana. Quizás, por poner un ejemplo, los miércoles son días para Jorge y Jorgito. Te voy a poner un ejemplo. Pero los jueves son días para la mamá con Jorgito, solos. Y otro día es la convivencia con los hermanos. Es decir, ir clasificando. Y luego los papás dicen, ¿ya qué horas? Ah, bueno, ¿quieres un adolescente que sea un buen hombre? No, es que trabajo todo el día. A los adolescentes les importa más que un iPhone, créanme, y les funciona más, aunque parece que no, una convivencia con nosotros. A veces andamos tras el recurso para que ellos se sientan más seguros, con una autoestima mayor, creyendo que si tiene la mejor tecnología, él va a tener más seguridad. Y no es así. La seguridad viene de los papás y también viene de los maestros y también viene de los tíos y también viene de mucha gente, porque tenemos jóvenes que a lo mejor no tienen papás, pero entonces que vamos a decir que ellos no van a ser buenas personas. Claro que no, y pasa en la adolescencia. Hay un libro buenísimo que habla, es una socióloga, Margaret Mead, que hizo sus investigaciones en Samoa y que descubrió que no existe la adolescencia. Pasan de la infancia a la adultez, y bueno, es un libro que también les recomiendo. Estamos en México, no estamos en Samoa, pero aún así nos da mucho parámetro de que a veces le damos un peso muy fuerte a la adolescencia cuando en realidad no lo tiene que tener. Es decir, necesitamos ponerles atención, pero hasta un cierto nivel, porque también a veces la sobreprotección hace mucho daño. Fíjate qué curioso eso que mencionas, porque curiosamente lo hemos platicado, de que antes la adolescencia era un periodo de cambio que duraba meses, ¿me explico? O sea, duraba muy poquito. Era nada más el de hablar así, en los hombres, ¿no? Y en las niñas, bueno, parte de su periodo y todo este rollo de, ahora vas a hacer así, así, así. Pero antes era eso, antes hacías esto, ahora vas a hacer esto, ¿me explico? Era un cambio. Antes jugabas a las muñecas y al tecito y todo, y ahora vas a tejer para prepararte, y así era antes. Sí. Era un cambio nada más de rol, ¿sí? Y se acabó, no había más. De hecho, me queda muy claro que en Estados Unidos era, ya cumpliste 10, y era los 16, 17, ya te estás preparando para los 18, a los 18 ya, pues. Ahorita no, ahorita empieza esto a los 12 años y te lo llevas hasta los 18. De entrada son 6 años que vas a decir, caramba, son 6 años en los cuales en teoría vas a batallar hormonalmente, socialmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Entonces es una parte interesante como de análisis, ¿no? Claro, ahorita mencionabas algo, me encanta también porque Jordi Rosado, este comunicador, tiene un libro que dice Auxilio, un adolescente, no me acuerdo el nombre, pero es lo primero que habla, es lo primero que dice, no te preocupes, esto va a pasar. Esto va a pasar. Creo que es importante porque cuando estamos dentro de este proceso como papás, dentro de la adolescencia, y lo digo yo también como mamá, parece que es eterno. Sí. Y dices tú, Dios mío, esto es un infierno, ¿cuándo va a pasar? Pero sí pasa, y cuando logramos ver esos esbozos de nuestros hijos que están desarrollándose como ya hombres de bien, ¿no? Es muy bonito, es como, claro, vale la pena, o sea, es un reto maravilloso. Yo creo que la mejor empresa que podemos tener nosotros es nuestro hogar, al final de cuentas, o nuestra familia, o nuestros lazos. Vale la pena invertirle en capacitación, vale la pena invertirle en tiempo, evidentemente, para poder cumplir nuestra misión como en una empresa y al final lograr nuestros objetivos. Cada familia tendrá sus objetivos, que en general como papás lo que buscamos, yo creo que la mayoría es lograr que se logren como seres propositivos, felices, útiles para la sociedad. Aquí lo importante está en
disfrutar este proceso, saber qué va a pasar, rodearse de expertos, de información veraz que funcione. Y voy a compartir otra cita, porque traigo varias citas que no quiero que se me pasen, que habla, la educación es el arma más poderosa del mundo para cambiar el mundo, que el famoso Nelson Mandela nos regala y que lo tenemos que recordar, porque la educación está compuesta por todos. Yo creo que eso es lo que yo quisiera que se nos quedara a todos los que nos están observando, que si alguien nos está escuchando, se sienta responsable de ese adolescente que va por ahí caminando, ese adolescente que quizás no lo tengo yo en casa, pero puede ser el sobrino, el alumno, otro tipo de adolescente. Es decir, nosotros voltear a ver a los adolescentes, incluso saludarlos, voltear a verlos cuando están en bolitas, a veces están hechos bolitas así como, no, esos como macizos, como queriendo intimidar a quien pase, pero es muy bonito cuando uno pasa y le dice, buenos días, los desarmas, porque uno esperara que nos asusten o nos intimiden, y no, es no tenerles miedo a los adolescentes, es verlos con amor, porque en realidad siguen siendo niños, y nosotros como adultos también seguimos siendo niños. Por eso es importante crear este vínculo para ser felices. Yo insisto, es que el bienestar es para todos, pero no podemos pedir bienestar si no lo tenemos. Hay que sentirnos bien. Y es tan fácil, el ser humano, y yo creo que la naturaleza, Dios, nuestro creador, ¿qué hace? Pues claro que nos da hijos, pero pues porque instintivamente también sabemos ahí cómo guiarlos y cómo desarrollarlos. Es nada más confiar un poquito más también en nosotros y saber por dónde. Pero yo creo que gran parte es por el desapego que hay ahorita del adolescente. Las familias están trabajando mucho, están dando prioridad al trabajo, y yo creo que aquí tenemos que equilibrar la agenda. ¿Cómo podemos saber si hay mucho o es poco? Número uno, nadie puede ni debe jamás en la vida trabajar de 6 a 8 horas máximo diario. Todo el demás tiempo lo tiene que agendar también con los hijos, porque a veces uno está en casa, pero no está en casa, está en el celular, está en otras partes, o tenemos también cuando hay separaciones con los hijos y tenemos que tener ese vínculo, aunque no vivimos dentro del mismo hogar, pero bueno, dentro de la agenda, ¿qué días te veo? Pues sí, a veces tenemos desgraciadamente pues convivencias nada más los domingos, digamos, pero a veces no es suficiente. Tenemos que buscar más espacios, incluso de silencio, de estar así nada más con el adolescente, soportándolo y sin hablar. ¿Por qué? Porque a veces ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te sientes? Bien. Ok. ¿Quieres comer? No. Me explico, entonces eso desespera, ¿no? Pero no importa, hay que estar ahí nada más, con el solo hecho de estar, o tocarle el cuarto, porque a veces duran mucho tiempo encerrados ahorita, que es una peligrosidad también muy fuerte, y uno quisiera creer que como están en el cuarto no pasa nada, están seguros aquí en la casa, y no es así, es tocar, a ver qué estás haciendo, ¿y qué estás viendo? Y a ver, déjame ver cómo estás, tratar de entrar, ¿no? Aunque pareciera que uno quiere híjole, a veces hay ciertos adolescentes que no quieren que entres, pero se negocia, todo es negociable. Y yo creo que de ahí parte también, se negocia. Ahorita me comentaban un ejemplo muy padre, como papás podemos decir, mira, a mí me da mucha seguridad revisarte el celular, ¿cierto? Tiempo, pues yo te negocio y te dejo salir. No sé, todo es negociable. ¿Qué le hace sentir bien a él y a mí qué me hace sentir bien como papá? Yo creo que es fundamental. Sí, y sobre todo no perder la calma. Yo creo que lo has dicho, el buscar su felicidad es lo que todo padre busca, que sean felices, que sepan buscar su felicidad, más allá de lo que tú puedas proveer de felicidad. Porque luego confunden, ¿no? Te traje un montón de comida, te traje un montón de videojuegos, de juguetes, o sea, los llenamos en exceso o los mantenemos en su cuarto encerrados, jugando, flojeando, no hay actividad física, no hay... ¿Y qué estamos generando entonces? Estamos generando otro tipo de problemas
que a lo mejor ellos no tienen el otro problema, pero sí se generan otros problemas. El equilibrio es importante. El equilibrio. Y yo creo también aquí el atrevernos a acercarnos a ese monstruo adolescente. Sí. el estar ahí, porque a veces en el fondo de nuestro ser también somos humanos y decimos, ay no, qué flojera lidiarlo, ay no, mejor me pongo a hacer otra cosa. Pero es pasar ese reto, pues vale la pena. También es muy importante estar muy pendientes de esas relaciones tóxicas en los adolescentes, porque pueden conducir a trastornos alimenticios, adicciones, autolesiones, a bullying, incluso, ya sea que ellos estén agrediendo o ser víctimas también de lo mismo. Por eso necesitamos estar muy pendientes de los focos rojos. ¿Y cuáles son esos focos rojos? Ellos mismos nos los hacen ver. Evidentemente tenemos que dentro del hogar, si están en un cuarto, pues tenemos que saber qué pasa en ese cuarto también, qué hay dentro de ese cuarto, si hay armas, si hay drogas, si hay algún tipo de sustancia. Es en ese momento cuando tenemos que acudir, pero de manera urgente, ayuda profesional. Cuando vemos alguna autolesión, es urgente, no debemos esperar, ay, se le va a quitar si platicamos. No, eso no se quita si platicamos. Yo creo que ahí también es muy importante ver cuándo es de vida o muerte una intervención inmediata. Cuando están viviendo una relación tóxica, a veces un suicidio puede ser evitado si lo atendemos en el mejor momento. Y cómo saber si hay una relación tóxica, hay que observar también cómo es la relación de mi hijo adolescente con los demás, invitarlos a casa, a sus amigos, ver cómo se llevan, ver cómo lo tratan, ver cómo él trata también a los demás adolescentes. Yo creo que aquí lo importante es la observación, son nuestro objeto de análisis también, aunque pareciera que no, pero hay que estarlos con amor y no desde el prejuicio ni tampoco desde el ataque, pues no, ni la autoridad, sino observar. Hay que observar, a veces nos da miedo observar porque no nos gusta la realidad y le tenemos mucho miedo a un adolescente que está pasando por una situación pues de una cuestión emocional y la minimizamos. Decimos, se le va a quitar, ay, se pelea con la chamaca, no pasa nada, ay, pues anda sufriendo de amores, no importa, luego se le va a quitar. No, es que no siempre se quita y es un dolor tan intenso en el alma de un adolescente que tenemos que aprender a formar, pues, ¿no? Esas pérdidas que se viven en la adolescencia, de las relaciones, o cuando una muchachita lo deja por otro, o viceversa, para ellos es una cuestión mortal, sí. De veras. Entonces no podemos minimizar lo que ellos sienten. Es importante saber que una relación tóxica en un adolescente le puede llevar a la muerte, aunque parezca alarmante. Tenemos que prevenir esas relaciones que dañan. ¿Y cuál es una relación tóxica? Bueno, hay que sentarnos con los hijos y hablar. Una relación tóxica es alguien que te quiere mucho, pero que después te critica, y es alguien que te dice cosas bonitas, pero que después te dice cosas negativas, que te hace sentir incómodo, que te presiona, que te obliga, que no te acepta. Híjole, hay un listado de cosas que podemos poner como ejemplos. Que te golpea, ya pues es también algo evidente, que te hace sentir mal, que te ridiculiza, que se burla de ti o que coquetea enfrente de ti con otras personas. Te gostea luego, ¿no? Que te gostea, que te habla cuando quiere y luego no. O sea, hay muchas formas de violencia. Y en redes también, ¿no? O sea, esto es importante. Por el WhatsApp, a veces esto que decías ahorita, te gostea, te deja de hablar por tiempo y luego otra vez, mi amor, ¿cómo estás? Y hay una sub y baja de emociones de por sí en el adolescente. Entonces, créanme que es un tema muy importante. Tenemos que saber cómo son las relaciones, y no a veces son nada más las relaciones tóxicas entre las parejas, son también entre los mismos pares. Entre los amigos tienen relaciones tóxicas y eso daña mucho más a veces que una pareja, porque un amiguito, dizque carrillero, les está diciendo algo, o busca a veces incluirlo, o me pasa mucho que las adolescentes mujeres pues somos rudas, ¿no? O sea, hace la bolita de las amigas y no le hablan ahora una y luego la otra, o te agarro de amiguita una. Entonces las adolescentes
y adolescentes, tanto varones como mujeres, pueden llegar a causar mucho daño con las relaciones tóxicas. Aquí los maestros también hay que estar muy pendientes. ¿Y por qué los maestros a la par? Pues porque son los que están viendo qué sucede en la escuela. Por eso es muy importante dónde estudian, la relación que tenemos también con los maestros, que haya una apertura. Hay escuelas cada vez más abiertas que tienen áreas de psicología, de psicopedagogía, que hay psicólogos en la escuela, pero la verdad es que las escuelas nos rebasan. El número de alumnado para la cantidad de maestros que existe ahorita en la actualidad es abismal. La verdad es que no se dan abasto. Hablemos también de escuelas particulares o públicas donde suceden cosas aberrantes aquí en Hermosillo, donde a veces no son publicitadas, pero nosotros como psicólogos lo sabemos, y la verdad es que están pasando cosas sumamente graves y desgraciadamente no se atienden. Y yo creo aquí que es importante saber y reconocer y estar muy pendientes cuando sucede, porque muchas veces los adolescentes no lo hablan, no lo comparten. Nuestros hijos o los adolescentes cercanos a nosotros pudieran estar involucrados en relaciones tóxicas, pero a veces no se atreven a compartirlo, otra, no lo saben. Sí, es terrible. Sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos muy, muy complejos, pero yo creo que podemos hacer ese frente, el frente común del maestro, papás e hijos en un equipo, que podemos hacer que las cosas funcionen de mejor manera. Desafortunadamente, mi querida Angie, el tiempo siempre es un verdugo. Pudiésemos estar otra hora platicando aquí, pero ya anda el Tete Lugo por acá en el estudio, listo para entrar con su programa. De todo con el Tete, claro, de todo un poco. Vamos a, por supuesto, reiterar la invitación a todos ustedes a que estén atentos a todos los programas que vamos a tener los lunes de bienestar emocional, donde estamos abordando los temas importantes para encontrar ese equilibrio, esa calma y esa salud mental que es tan importante, mi querida Claro. Angie. Y hoy hablar de adolescentes pues da el tema para mucho más. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de este tema, pero por lo pronto me despido. Soy Alberto Moreno. Angie Castillo, gracias. Y disfruten a su adolescente en esta Semana Santa. Disfrútenlo, llévenlo a la playa, al campo, al agua, que se divierte y que sea feliz. De eso se trata. Gracias, que tengan ustedes una Semana Santa maravillosa. Ahí está apareciendo el WhatsApp. Anótelo usted, por favor. Vamos a robarnos unos segunditos al Tete ahí para que anote el número de WhatsApp para que haga su cita a Bienart. Ahí estará usted atendido por Angie Castillo y el equipo de psicólogos que son siempre tan profesionales en Bienart. Los invitamos a que hagan su cita. Gracias por habernos acompañado en otro lunes de bienestar emocional acá en el Sin Corbatas. Nos vemos mañana a 11 de la mañana por TVD Primera Plana. Con permiso. Por hoy ha sido todo. Gracias por su atención y sintonía. De lunes a viernes a las 11 de la mañana tienes una cita con Sin Corbatas. Un programa exclusivo de TVD Primera Plana.